Hola, ¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Este jueves, el jueves pasado no pude estar con ustedes en una situación de salud. Ya estamos muchísimo mejor, gracias a Dios. Y también les agradezco a ustedes por sus oraciones y por las oraciones que levantaron por mi familia. Ya todos estamos muchísimo mejor. Y en fin, pues darles la bienvenida a su podcast Encarcelados en su episodio número 214. El día de hoy estaremos estudiando los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Jeremías. Capítulos un poquito complicados en su lectura porque podemos ver una faceta de Dios que probablemente no nos guste o no nos agrade leer. Sin embargo, es importante que nosotros lo entendamos, lo conozcamos, porque finalmente hay una enseñanza importante en estos capítulos de Jeremías. En el capítulo número 4 podemos leer al inicio que el Señor les advierte a los israelitas: si se van a volver, vuélvanse a mí; si van a regresar, vuelvan a mis caminos. Sin embargo, un poquito más adelante leemos una profecía que Jeremías le da al pueblo de Israel de parte del Señor, una profecía bastante fuerte en la cual el Señor pues describe su ira, describe su enojo para con el pueblo, consecuencia del cúmulo de pecados que ellos tenían con el paso de los años. Podemos leer aquí un Dios pues ya molesto, ya tomando en sus manos las consecuencias del pecado del pueblo de Israel, eh, prometiéndoles que van a ser una nación pues ya dispersa, que otra nación extranjera pues los va a sitiar y los va a hacer servir a dioses ajenos. Es una lectura bastante complicada porque pues pocas veces o contadas las veces hemos leído un mensaje tan fuerte de parte de Dios. La verdad es que yo al momento de leerlo finalmente pues te destruye, te pone a pensar muchísimas cosas, porque bueno, es complicado que ahorita pues nosotros como nación el Señor nos destruya y venga otra nación a México a invadirla y todo eso. Eso a lo mejor no va a pasar, pero bueno, sí me pone a reflexionar personalmente qué cosas estoy haciendo yo que sé que no le agradan a Dios y que pueden estar haciendo un cúmulo de pecado como el que está haciendo el pueblo de Israel en estos textos. Con respecto al capítulo siguiente, el capítulo 5, leemos también un mensaje fuerte de parte del Señor para con su pueblo. Pues les advierte más que nada que finalmente las ciudades y todos los baluartes en los que Israel confiaba pues serán derribados. Les recuerda que finalmente ellos decidieron servir a dioses ajenos y que bueno, pues si estaban tan necios en servir a dioses extranjeros, pues más bien ahora iban a servir extranjeros y dioses extranjeros, pero en tierra extranjera. Es un juicio muy fuerte de parte del Señor y vuelvo a lo mismo. Todas estas palabras que Jeremías escribe de parte del Señor para con el pueblo, lo que a mí me pone a pensar es: Señor, ¿qué estoy fallando? Señor, ¿en qué estoy insistiendo que sé que no te agrada? Y pues ayúdame a salir de ello, ¿no? Para no tener ese cúmulo de pecado y no llegar al punto en el cual pues yo pueda despertar tu ira. Sabemos que finalmente gracias a Dios, bueno, gracias a Jesucristo y al sacrificio que Él hizo en la cruz, pues la ira del Señor no se encendería de esa manera para con nosotros, pero también sabemos por otra parte que el hecho de que tengamos la gracia no nos da licencia para pecar. Y creo que estos textos, creo que estos pasajes nos pueden dar una muy buena idea de lo que puede pasar si no reflexionamos en ese sentido y si no dejamos aquellas cosas que sabemos que al Señor no le agradan. En el capítulo número 6 igualmente se extiende otro juicio, es decir, palabras con las cuales, bueno, más que un juicio, una profecía de parte de Jeremías por el Señor, en el cual se describe pues todas las consecuencias que van a tener que acarrear el pueblo de Israel por el cúmulo de pecados y por todas las cosas que habían estado fallando. En fin, hermanos, pues creo que sí son textos complicados de leer. Probablemente nos gustaría leer todo el tiempo que Dios es amor y que Dios nos perdona y que Dios es misericordioso, pero por otra parte también tenemos que entender que el pecado que nosotros cometemos pues tiene consecuencias. A lo mejor no nos va a tocar pagar esa
consecuencia como el pueblo de Israel en este caso, por la misericordia de Jesucristo y por su gracia, pero por una parte pues sí podemos darnos cuenta, ¿no?, de la gravedad de nuestras acciones y de que finalmente pues todo eso tan grave y tan fuerte que el Señor está prometiendo al pueblo de Israel es una carga que el Señor Jesucristo llevó en la cruz cuando decidió o cuando sacrificó su vida para nuestro perdón. En fin, hermanos, pues es a grandes rasgos un poco el texto que vamos a leer el día de hoy. Yo les recomiendo que lo lean con un corazón abierto y con el entendimiento lo más abierto que también puedan, porque pues sí son palabras fuertes las que el Señor va a entonar a través de Jeremías para con el pueblo de Israel. Entonces, pues me dio muchísimo gusto saludarles una vez más. Les agradezco por sus oraciones y por las oraciones que elevaron para con mi familia. Les doy muchas gracias por eso y le doy muchas gracias a Dios porque pues nos permite llegar hasta este día, hasta este episodio número 214 del podcast. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego, mis hermanos. Bye.